Hola a todos, estamos nuevamente con los hechos y personajes más importantes de la región en el episodio número 2 con Fernando Paneso Serna. En el episodio número 1 conocimos toda su historia, su trayectoria, pero les habíamos anticipado que íbamos a hablar de su periplo por la gobernación de Antioquia. Volvamos otra vez a la gobernación de Antioquia para que nos cuente la parte histórica de cómo se trascendió todo el tema con Pablo Escobar. Pero dejemos que sea Fernando Paneso que nos diga cómo llegó a la gobernación de Antioquia nuevamente y cómo fue ese proceso con Pablo Escobar. A ver, ya les había contado que estaba yo en Corea cuando me toca, pues regreso al país, porque ahí cambio de ministro y el ministro Falchar me ofrece seguir siendo viceministro de Desarrollo. Yo le digo que sí, pero al llegar a Colombia me llama César Gaviria y me ofrece la gobernación de Antioquia. ¿Por qué me ofrecen a mí la gobernación de Antioquia? ¿Qué coyuntura se da? No estamos hablando del año 1987, abril del 87. En ese momento los gobernadores eran nombrados por el presidente de la República y el ministro de Gobierno. En ese momento había habido una crisis muy grande de gabinete en el gobierno de Virgilio Barco. Cambiaron 7 ministros, entre ellos el ministro de Gobierno, que era Fernando Cepeda, pasa a ser ministro de Comunicaciones. Gaviria, que era ministro de Gobierno, ministro de Hacienda, pasa a ser ministro de Gobierno, y así. El gobernador de Antioquia era Antonio Yepes Parra. No se llevaba mucho tiempo, estamos hablando abril del 87, el gobierno empieza agosto del 86. Antioquia había empezado con gobernador de Bernardo Guerra Serna, que era el mayor elector de Colombia. En ese momento el directorio leal de Antioquia tenía 5 senadores y 9 representantes, más que el departamento de Risaralda. O sea, el departamento de Risaralda tenía 4 senadores y 7 representantes, algo así, y Guerra Serna tenía solo 5 senadores y 9 representantes. Era la fuerza política. Y el gobierno lo nombra gobernador de Antioquia. Pero una noche, a los 2 meses, no había completado 2 meses, una noche de malos tragos, a un periodista muy importante de Medellín que tenía una columna que le daba muy duro a Guerra, en un sitio que llamaba, ya no me recuerdo, había un ron que había sacado la fábrica de licores de Medellín y estaban celebrando. Y Bernardo Guerra con tragos me dice: si usted me sigue, le voy a volver un muñeco. La simbología de muñeco en Antioquia en ese momento era muerto. Y este lo entendió como una amenaza o algo, y sacó al otro día pues y eso se le genera un problema al gobierno y se cae Bernardo Guerra Serna en menos de 2 meses. Como digo, el mayor elector del país y poder, pero pues esa frase desafortunada lo tumba. Y nombran a Antonio Yepes Parra, que era su secretario de salud, muy cercano a él. Pero Antonio Yepes era un hombre de carácter y personalidad, y pensó Guerra que lo iba a manejar, y Antonio Yepes no se dejó, pues el gobernador era él, y eso terminó en enfrentamiento. Guerra con un poder en el Congreso bien fuerte, y el gobierno, hasta que al fin el presidente Barco y Gaviria, en este análisis, deciden cambiarlo y lo nombran ministro de Educación. En ese cambio de los 7 entra Antonio Yepes Parra como ministro de Educación. Y quieren a alguien del directorio de Antioquia, pero que no sea muy allegado a Guerra, o sea, del directorio, para conservarle la posición al mayor directorio del departamento, pero alguien no muy cercano a Guerra. Y ahí encajo yo. Y ahí es cuando me ofrecen la gobernación. Bueno, usted llega ahí, entonces ya habló de los hechos que hizo usted en Antioquia, pero cuéntenos, en ese momento, todo el país recuerda el tema de Pablo Escobar. No, pero vamos por partes, porque tenemos 20 minutos, pero vamos por... En ese momento, llamemos el narcotráfico, ya estaba por debajo, pero no era tan fuerte
ni llamativo. O sea, sí, pero todavía no había habido un hecho, a excepción del de Rodrigo Lara Bonilla, que había sido en 1984, 3 años atrás. No había habido en ese momento ningún hecho adicional a ese que fue terrible, que conmocionara la opinión, pues que fuera un tema. Pues le doy el dato, yo empiezo con 3 guardaespaldas y un carro blindado, no más. Muy bien, empieza y en agosto del año 87, creo que es el 25, hay un hecho muy trascendente, que es el asesinato de Héctor Abad Gómez, que era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Y lo matan entrando, en la mañana de ese día habían matado a Luis Felipe Vélez, presidente de la Asociación de Educadores de Antioquia, un líder sindical que el comandante de las fuerzas de Antioquia lo había llamado, que era seguro aliado del ELN, o sea, y lo matan entrando allí. Héctor Abad Gómez era un hombre liberal de izquierda, de Comité de Derechos Humanos, y iba con Leonardo Betancourt, otro médico salubrista, al sepelio, pues al sitio donde lo estaban velando, y entrando a las 6 de la tarde, o sea, en el mismo sitio, lo matan a ellos dos. Ahí empieza un tema que es también dramático, es la aparición del paramilitarismo, o sea, todo el... A partir de ahí hay 18 muertos en la Universidad de Antioquia. Mire, mataron profesores, mataron estudiantes, mataron hasta el que cuidaba los carros en la universidad. Una locura. Y vamos avanzando el año y en noviembre secuestran a Rodrigo Arenas Betancourt, el escultor más importante de este país. Entre otras, su obra, Los Lanceros del Pantano de Vargas, es la escultura más bella que hay en Colombia. Pues y aquí el Bolívar desnudo de Pereira, de Rodrigo Arenas. Lo secuestran y pensamos que es un secuestro de la guerrilla. Intentamos empiezan a negociar, a bajar, y ahí me dice el comandante de la policía y la gente que estaba bajo el tema, y dice, mire, esto no es guerrilla, esto es delincuencia común y es hasta más peligroso. A mí me llamaban todos los días el presidente Betancourt y Otto Morales Benítez. No le puede pasar nada al maestro, cuidado el maestro. Muy bien. En finales de diciembre matan a Luis Fernando Vélez, que era el decano de Derecho de la Universidad de Antioquia. Y yo, esto no más. Y cierro la universidad. En un gobierno liberal me toca cerrar la universidad. Y empieza al 31 de diciembre, llaman, vamos a entregar Arenas Betancourt. Y no lo entregaron. Eso fue una noche terrible. El 31 de diciembre yo pegaba un teléfono, pasé el año nuevo, pegaba un teléfono con la esposa de María Elena, lo entregan, no. El 7 de enero me llaman a mí, apareció Arenas Betancourt. Uno en helicóptero con Darío Arismendi Posada, que estábamos almorzando, era director del Mundo, y encontramos a Arenas Betancourt en una borrachera, mientras lo recogimos y fuimos, que había tomado toda la aguardiente y lo llevamos a la clínica. Eso es 7 de enero. El 13 de enero del 88, otra fecha trascendente en la historia del país, la bomba del edificio Monumento. ¿Y por qué digo trascendente? Porque los narcotraficantes descubrieron, o Pablo Escobar descubre el poder intimidatorio de las bombas. O sea, esa es la primera bomba, 13 de enero del 88. El edificio Mónaco. A partir de ese momento, todas las noches en Medellín había bombas contra droguerías, la rebaja y en Cali, todo lo que oliera al cartel de Cali, bombas. Eso fue terrible, el 13 de enero del 88. Y 12 días después, 25 de enero del 88, estoy yo saliendo de mi casa. No había teléfonos celulares, pero había unos teléfonos en los carros. Estoy saliendo de mi casa cuando me llaman la secretaria. Acaban de secuestrar a Carlos Mauro Hoyos y está herido. ¿Cómo? Entonces yo arranco para la gobernación a coordinar a ver qué hacíamos.
lo secuestran entrando al aeropuerto de Río Negro. Él iba a coger el primero o segundo vuelo para Bogotá. Y yo me había caído en noviembre en el helicóptero de la gobernación, entonces el helicóptero de la gobernación no estaba. Y llamo al comandante, al general Jaime Ruiz Barrera, un hombre templado, y me dice, mire, hay que buscar que no lo bajen al Magdalena Medio, o sea, a Doradal, donde está la hacienda Nápoles, tenemos que evitar, estamos moviendo tropa, pero necesito ayuda aérea. Y yo me acordé que el ICOL tenía 2 helicópteros que hacían lo que llamaban puente aéreo, del aeropuerto Olaya al aeropuerto de Río Negro José María Córdoba. Y di la orden que por orden público la gobernación los tomara y iba a pagar las horas. Y empezaron a sobrevolar y todo, y ellos a mover la tropa. Cuando al mediodía me llama el alcalde del Retiro, Antioquia, y me dice, gobernador, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estoy aquí con Carlos Mauro Hoyos. ¿Y qué? Momentico, deme su teléfono. Cuelgue que yo, pero bueno, cuelgue. Entonces le dije a la secretaria, ¿cuál es el teléfono de la alcaldía del Retiro? Porque ya nos habían hecho otra jugada y yo quería certificar que no me... Me dijo, no, entonces yo marqué mismo y él me contesta, ¿qué pasó? No, que estoy aquí con Andrés Pastrana. ¿Qué dije ahora? ¿Que estoy aquí con Andrés Pastrana, dijo o no? Sí. Pero ¿cómo así con Andrés Pastrana? Andrés Pastrana lo habían secuestrado en Bogotá. No, aquí está. Un momentico, pásenme. ¿Qué hubo, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Andrés? No, aquí, muy bien. Hablaba. Mire, me alegra, espere, pásenme al alcalde del Retiro. Oiga, ¿qué pasó? No, ¿quién está ahí? No, él llegó aquí con 7 policías. ¿Y quién más? No, esto está entrando una gente. Y yo, no, cierre la puerta. Y a los policías los pone ahí, y ahí no puede entrar nadie. Y que ellos actúen si intenta entrar alguien. Mientras yo, pues, organizo esto. Entonces llamo al presidente de la República y me dice, lo llamo y le dice, es urgente, sí, paso. Pues era urgente de todas maneras porque estaba Carlos Mauro. Y mire, presidente, acaba de aparecer Andrés Pastrana. Y me dice, ¿será Carlos Mauro? Porque todo el país estaba buscando a Carlos Mauro y Pastrana no jugaba en ese escenario. Sí, no, usted habló con él, sí, está perfecto, está. Usted me tiene que garantizar que no le paguen a ellos. Estoy haciendo lo posible, presidente, pero necesito el avión presidencial para sacarlo. El Retiro es muy cerca del aeropuerto, para sacarlo para Bogotá. ¿Cuánto se demora tanto? Dije, bueno, manda. Pero yo dije, no, tanto tiempo no, entonces llamé al comandante. Traigamos el helicóptero a Pastrana a la 4ª brigada mientras llega el avión en Bogotá, o sea, sacarlo rápido del Retiro, que pues, digamos, lo sacamos al aeropuerto, lo llevan de la alcaldía a la 4ª brigada y por ahí a la media hora me llaman y me dicen, ya está el avión presidencial en el aeropuerto de Río Negro. Entonces ya cogemos el helicóptero y nos vamos con él, Antonio Yepes, William Jaramillo Gómez, que era el alcalde de Medellín, y yo, en el avión presidencial, los 4. Aterrizamos en Catán, me pareció muy curioso, no estaba Andrés, no estaba Misael Pastrana, estaba Barco. En ese momento, Barco y Pastrana estaban Barco y Pastrana papá estaban como en enfrentamiento político, porque Barco dijo que él no iba a gobernar sino con el Partido Liberal. Y el esquema gobierno-oposición. Entonces yo le dije, presidente, aquí está Andrés, me monto en el avión para devolverme y en ese momento me llama el piloto y me dice, acaban de encontrar a Carlos Mauro muerto, ahí cerca, por la carretera Las Palmas. Me devuelvo, mire, eso en Medellín era tenaz, o sea, lo que estaba pasando, la bomba del Mónaco, matan a Carlos Mauro, o sea, ese ambiente en Medellín pesado. Y me voy a Costa y habían cogido una grabación de que alguien le dice, oiga patrón, se nos está muriendo, y rematen ese hiperrito, perdón eso, y lo remataron. Pues fue terrible, el día siguiente era el entierro, y todo el día que si va el presidente, que si no va el presidente, que si va la situación en el... ¿Qué opina usted?
no sé, o sea, esto está muy complejo, pero no sé. Bueno, tomaron la decisión de que no fuera por el entierro de Carlos Mauro en Campos de Paz. Eso sobrevolaban helicópteros, tropa por todas partes, el ambiente más tenso. Yo creo que ese es el día más duro de la gobernación, el 25 de enero del 88. Durísimo. Y, oiga, terminó el entierro. Cuando miro a los 5 metros ya había ido todo el mundo. No había nadie, o sea, del temor. Muy bien, seguimos. Pero bien. perdón, Sí. hagamos una pausa porque está muy interesante esta historia de lo que vivió Fernando Paneso como gobernador de Antioquia en esa etapa. Los invito a que sigamos viendo el episodio número 2 de la historia de la gobernación de Antioquia en el peor momento de violencia que tuvo Colombia. Le agradecemos esta primera parte de la historia a Fernando Paneso y los invito a la segunda parte en la próxima emisión muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Fernando.